Buen día, mis hermanas, mis hermanos. Aquí estamos de nuevo, recordando, bendiciendo este día, bendiciéndonos, aceptando el amor de Dios, aceptando la creación que somos, aceptando la verdad que somos. Y un día más para estar agradecidos, ¿no? Buen día. Buen día Marta, buen día Daniela, buen día Lili, buen día Vivi, buen día mis hermanas, mis hermanos. Aquí estamos, dispuestos a recibir, dispuestos a recibirlo todo, dispuestos a llamar, ¿no? A recordar que tan solo necesito llamar y mi padre me contesta. Buen día, Nelis. Tan solo necesito estar dispuesto y la ayuda está disponible. Tan solo necesito sentirme agradecido, abrir mi corazón, hacerme disponible, permeable, ¿no? Permeable al amor, permeable a la luz. Sintonizándonos, eso es lo que necesitamos hacer, ¿no? Buen día Mirta, buen día Inés. Así que si eso es lo que necesitamos hacer, hagámoslo. Sintonicémonos con esa sintonía del amor, con esa sintonía de la paz, con esa sintonía que ¿dónde la voy a encontrar? ¿Dónde la voy a buscar? Si no en mi hermano, ¿no? En mi hermano, en mi hermana, acá. Inés, Mirta, Nelis, Lili,
Viviana, Daniela, todos, Marta y todos los que se van agregando, todos, todos estamos vibrando en esa frecuencia, todos estamos en esa sintonía. Buen día, Ana María. Y nos vamos sumando y es una invitación más a perdonar, a, a ver a mi hermano como realmente es. ¿Y cómo lo veo como realmente es? Sino estando dispuesto y practicando, cultivando esta sintonía, que eso que yo estaba percibiendo de mi hermano, ya sea lo que estaba viendo físicamente o energéticamente, eso no es real, que hay algo que mi hermano me está mostrando. Hay una luz, ¿no? Como dice Jesús, hay una luz que hay en ti, hay una luz que está en tu hermano y que necesitamos volver a mirar, porque lo que me está ofreciendo mi hermano únicamente lo podemos experimentar, lo podemos apreciar si ajustamos esa sintonía. Y eso es lo que hacemos todos los días. La tarea que nos encomienda Jesús. Mirá que Él nos dice, mirá que todas las cosas que estás viendo, de la manera en que las estás viendo, no es real, no es así la cosa. Tu hermano, tu hermana, no es tal como vos lo ves, esas reacciones que tiene o esas reacciones que tenés vos, o las circunstancias por las que estamos pasando, por cómo nosotros las estamos interpretando, cómo nosotros las estamos percibiendo, no son verdaderamente, no son reales, no es verdad eso. Y necesitamos reajustar, buen día María Marta, esa sintonía. Y eso es a cada instante, porque nos vamos, nos perdemos por un momento. Nos perdemos en ese sueño de pesadilla que habíamos estado, en el que igual estábamos inmersos, y es como que hay todavía una tendencia a volver a ese lugar, ¿no? Y ahora a sintonizarnos con la duda, con el temor, con la enfermedad, con la muerte, con la desdicha, con la separación, ¿no? Con la idea de separación. Entonces, me encanta verlo así, ¿no? En cada lección o en cada parte del texto que leemos, pero sobre todo en cada lección, Jesús nos dice de una y otra manera, de mil maneras distintas, ¿no? Nos dice, andá y mirá de nuevo ahí donde habías visto odio, bronca, ira, enfermedad o simplemente separación. Mirá de nuevo. ¿Eso es lo que querés ver? Entonces es como que nos invita a accionar esa ruedita, ¿no? De la sintonía, como tenían las radios antes. Bueno, hay algunas que todavía las tienen, ¿no? O las del volumen, ¿no? Buen día, Consuelo. Eh, Ahora es todo muy con tecla, ¿no? Todo muy digital, pero a mí me gusta más usar la perilla esa en la cual sintonizamos. A ver, yo quiero ver a mi hermana, a mi hermano, sea quien sea, ¿no? Mi mamá, mi papá, mi hija, mi hijo, mi nieta, mi nieto, mi nuera, el verdulero, mi pareja. A ver, vamos a mirar de nuevo, sintonicemos, porque, porque es como que convivimos con esa sensación de miedo, de angustia, de dolor, de rechazo, y esa no es la vida que nos ofrece nuestro Padre, muy lejos está de eso, pero sí, eh,
Jesús nos ofrece primero la posibilidad de acceder a eso. Y es eso, mirá de nuevo, ajustá, a ver, resintonizando, o como dice el GPS, ¿no? Recalculando, recalculando. A ver, ¿qué siento? ¿Qué siento teniendo a mi hermano, mi hermana ahí enfrente, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Enfrente o en mi mente, ¿no? En cualquier situación en la que yo me encuentro, especialmente cuando hay un resentimiento o algo que yo creo que no se puede solucionar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos parados ante, o nos hemos parado, ¿no? Ante situaciones en las que, buen día Mirta, buen día María Victoria, situaciones ante las que creemos que no hay salida, o que esto es así, o que realmente alguien me hizo algo, o que realmente yo hice algo, y me quedo dando vueltas ahí. Y Jesús nos dice, no, mirá de nuevo, resintonizá, elegí de nuevo, partí de este momento. Si es que todavía vamos a vivir un tiempo más, ¿no? O un momento más dentro del espacio-tiempo, dentro de lo que nos ofrece este mundo, y bueno, estamos aquí para vivir eso. Que el futuro esté basado en un presente en el que estoy eligiendo estar renovado o renovada, dispuesta a perdonar, a decir, bueno, ok, cierto, me había olvidado, el pasado no es real, y partir de ahora. ¿Dónde me paro ahora yo energéticamente? Buen día, Liliana. ¿Dónde me paro energéticamente? ¿Dónde me paro eh, en la experiencia? ¿Qué sensaciones quiero tener? ¿Dónde está mi presencia? Presencia con mayúscula. Presencia en el presente. ¿Qué es lo que quiero ahora? ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Qué es lo que quiero experimentar? Quiero seguir experimentando resentimiento, quiero seguir experimentando odio, quiero seguir experimentando bronca, o realmente quiero soltar todo lo que ya pasó y dejar de gastar energía, ¿no? Porque eso es lo que hacemos. Gastamos energía en algo que pasó o en tratar de resolver algo eh, del pasado o del presente, pero que es una consecuencia del pasado aquí en el presente. Buen día, Milce. Entonces, ¿qué tal si elegimos de nuevo? Todo el curso de milagros nos lleva a ese lugar, a elegir de nuevo, a pararme en el aquí y el ahora y a empezar de nuevo. Pararme en el aquí, ahora y empezar de nuevo. Pararme en el aquí, ahora y empezar de nuevo. Renovarme, sentirme renovado, sentirme renovada. No, no permitirme sentirme perturbado, perturbada por cosas del pasado que nunca fue. Sí, nunca pasó, pero nunca fue ese pasado. Siempre, siempre Jesús nos va a llevar a alinearnos con la verdad, y la verdad está en el presente. ¿Sí? ¿Pueden sentir conmigo esto de que solamente necesito estar dispuesto o dispuesta a tomar esa perilla? A ver, resintonicemos, respiremos. Ojos abiertos, ojos cerrados, mirando la situación
físicamente, con los ojos del cuerpo, o mirando la situación en tu mente, con los ojos cerrados, sintiendo, ok, ¿cómo me estoy sintiendo con respecto a esa situación o a esas situaciones, por un lado? ¿Y cómo me quiero sentir? Abriéndome, abriéndome al milagro, abriéndome a la posibilidad de que sí puedo sentirme pleno, sano, santo, íntegro, que sí puedo sentir que estoy cumpliendo mi función, extendiendo luz y no revolcándome en eso. No, ya salgamos de ahí, ¿no? De revolcarnos ahí con lo que me dijo, y a todos nos pasa, ¿no es cierto? A todos nos pasa lo mismo, wow. No es que me encanta esto, porque, a ver, no es que yo hablo de algo que te pasa a vos o que le pasa a otra persona. No, yo hablo porque me pasa a mí, porque le pasa a Emilce, porque le pasa a Liliana, porque le pasa a Viviana, porque le pasa a Lili, porque nos pasa a todos. Le pasa a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, a tu nieto, a tu pareja. Nos pasa a todos. Pero si eso es lo que nos pasa quiere decir que estamos teniendo esa experiencia. Y ahora Jesús viene y nos dice, pero mirá que esa experiencia la estás eligiendo vos estás eligiendo sentirte como te sentís con respecto a esa experiencia. Y otra vez se me está remarcando, ¿no? Esto, mi hermano, mi hermana, no te pasa a vos solo, no te pasa a vos sola, nos pasa a todos. Mm. Y salgamos de eso, salgamos de eso. A ver, en estos encuentros nos invitamos a salir. En estos encuentros nos invitamos primero a, a nivelar, viendo que estamos todos en el mismo nivel, estamos todos ahí, ¿no? Ahí, estamos todos ahí, todos en el mismo nivel, estamos todos como hermanos, como en esta experiencia de ser humanos, ¿no? En este mundo, habitando este cuerpo, nada de lo que veo significa nada, nada es real, ¿no? Pero estamos teniendo esta experiencia, somos todos iguales, estamos todos experimentando el espacio y tiempo. Pero en estos encuentros, en lugar de, a ver si te resulta conocido esto, en lugar de experimentarme en el mundo, por ejemplo, no voy a poner un caso, tal vez se sientan identificados, cuando vas, por ejemplo, a la verdulería, siempre me gusta poner el ejemplo de la verdulería, o un almacén, una tienda, ¿no? Y entras y hay alguien quejándose y tras esa queja hay otra persona que se une, ¿no? A esa frecuencia de la queja o, o de, o, o del dolor o de la tristeza. Es como que el mundo, ¿no? El mundo ahí afuera nos ofrece innumerables oportunidades, y lo hemos puesto nosotros ahí, ¿no? Innumerables oportunidades para entrar en una frecuencia de la queja, del dolor, de la duda, del, de que, de la tristeza. Es como una constante invitación a unirme o a perpetuar eso. Bien, eso por un lado. Por otro lado, estos encuentros que estamos teniendo, que están diseñados, ¿no? Están diseñados por nuestra mente
nuestra mente luminosa para salir de eso, para darme cuenta de que hay otra cosa, hay otra frecuencia sucediendo por encima de esa frecuencia. ¿Sí? Espero que se unan a mí, los invito a unirse a mí en esta sensación. Esto que dije recién, a todos nos pasa, ¿no? O cuando vemos la televisión, o cuando vemos, no sé, un partido de fútbol, como hemos visto en estos días que está el Mundial, bueno, o hemos visto o hemos escuchado, ¿no? La invitación del mundo, tal como lo vemos, siempre es a unirme o me ofrece una frecuencia oscura. A veces parece luminosa, a veces es luminosa, pero eso es cuando yo estoy reflejando, yo estoy siendo consciente de mi divinidad, ¿no? Del amor que soy. Pero cuando no estoy en esa sensación, el mundo me invita a unirme a la queja, a unirme al dolor, a unirme al miedo. Por eso necesitamos estar atentos, ¿no? Estar atentos y brillar nuestra luz. Entonces ahí, ¿no? Cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la tienda y escuchamos esto, y escuchamos la queja, que sigue siendo mi propia queja, sentimos tal vez, ¿no? El dolor del otro, y es otra vez, ¿no? Pararnos en el Cristo, que es lo que yo quiero sentir, por un lado, y por otro lado, qué es lo que yo quiero romper. Yo quiero romper con eso. Mi mente está fija en una posición, en esa posición que se queja, en esa posición de víctima, y por eso están las lecciones, ¿no? No soy víctima del mundo que veo, no soy un cuerpo, soy libre. Todas las lecciones nos llevan a salir de esa posición que aparentemente el mundo me ofrece. Entonces, como decía recién, el mundo también, si yo lo deseo, me puede ofrecer situaciones de armonía, situaciones de paz, situaciones de dicha, de completa dicha. El mundo, si yo lo elijo así, me puede ofrecer situaciones de cariño, de amorosidad, de benevolencia, de ternura, de amistad, de luz. Respiremos y resintonicemos. Ahí, trae a tu mente a quien sea, con el que tengas algún temita ahí dando vuelta, o con una situación en tu mente. Volvé a sintonizar. Y Jesús no te está diciendo trae a tu mente a alguien y no sientas resentimiento, o no sientas odio, o no sientas bronca. Nos dice, mirá en tu mente, mirá de nuevo, y si seguís sintiendo esa bronca, ese resentimiento, esa duda, esa impotencia, es una cuestión de frecuencia, es una decisión que yo había tomado antes y que ahora estoy eligiendo tomar otra. Puedo elegir de nuevo, puedo elegir cerrar mis ojos por un momento y ver esa situación con los ojos de Cristo.
o con los ojos abiertos, pero es, sí, esta situación me da mucha bronca, mucho odio, mucha impotencia, mucho resentimiento o mucho miedo, sea la que sea. ¿Mm? Sea con alguien, sea con una persona, con varias personas o con una situación, o con el dinero o con lo que sea. Y es perdono. Perdonar es resintonizar esta frecuencia. Estoy envolviendo, estoy reconociendo esta luz en mí, porque esto es clave de entrada ya, ¿no? Es reconocer esta luz en mí, estar dispuesta a sentirla, pedirla, ¿no? Solo, no necesito más que llamar y tú me contestarás. ¿Cómo contesta Dios? ¿Y cómo es que yo estoy llamando, ¿no? ¿Cómo contesta Dios? A ver, sentí esto, mirá de nuevo, mirá, mirá el regalo que está disponible para vos. Ese regalo, ese don, es un sentir. Respirá, respirá y recordá, respirá y recordá junto con tu hermano. Recordá, respirá y recordá junto con Mirta, recordá junto con Emilce, con Liliana, con María Victoria, respirá y recordá con Consuelo, con María Marta. Unámonos, pongámonos las manos en el corazón y recordá junto a Ana María, a Inés, a Mirta, a Nelis, respirá y tomados de la mano, recordá junto con Lili, junto con Dani, junto con Marta, junto con Viviana, recordamos juntos. Y desde ese recordar de que soy tal como Dios me creó, de que soy el Cristo, de ese estar dispuesto, ¿no?, a recordar junto con mi hermano y por mi hermana, envolvemos en esta luz a ese hermano o esa hermana o a esos hermanos con los cuales estoy teniendo esa sensación de separación, de discordia, de sentimiento. Esa sensación de separación. Y abrazo, miro de nuevo y abrazo. Y pido ayuda, ¿no? Y pido ayuda. No necesito más que llamar y tú me contestarás. Vamos a la lección. Bueno, estuvimos todo, todo el tiempo estuvimos con la lección, ¿no? La lección de hoy es la 327 y nos dice: no necesito más que llamar y tú me contestarás. Padre, no necesito más que llamar y tú me contestarás. Esta lección, que si podés acompañarme, es pura energía, ¿no? Esta lección, esta frase es pura energía, está dirigida a nuestro Padre directamente, a nuestra fuente. ¿Se acuerdan la lección de ayer? He de ser por siempre un efecto de Dios. El efecto que soy se está comunicando con la causa para ver que causa y efecto son lo mismo. Uy, bueno, pero yo después me olvido. A mí ahora me resulta, estoy como empezando a tener una experiencia, pero después pienso en que ahora tengo que salir a trabajar o hacer esto y como que se pierde eso. Y Jesús nos dice: no, no se pierde. Parate en el aquí y ahora. Estemos dispuestos a seguir teniendo esta experiencia aquí y ahora.
Y Jesús nos asegura, y yo te aseguro por mi propia experiencia, que si le dedicamos un buen tiempo a esto que estamos experimentando, a esto que estamos intentando, a esto que estamos cultivando, de sentir y que esto se extienda durante todo el día. ¿Qué tal si lo vemos desde este lugar? Esto que hacemos ahora a la mañana, esto que estamos sintiendo, ok, esto que se extienda, que se expanda durante todo el día. Porque también es a través del tiempo, lo extendemos, lo empujamos a través de todo el día, de todo este tiempo. Ahí. No necesito más que llamar y tú me contestarás. Me estoy comunicando. Porque he de ser por siempre un efecto de Dios. No se me pide que acepte la salvación. Lo voy a leer desde la Nueva Traducción. No se me pide que acepte la salvación sobre la base de una fe ciega. Pues Dios ha prometido que oirá mi llamada y que Él mismo me contestará. No se me pide que acepte la salvación sobre la base de una fe ciega, pues Dios ha prometido que oirá mi llamada y que Él mismo me contestará. Y esto está ocurriendo ahora, ¿no? Como siempre vemos. Esto se va a dar en el futuro y está pedido también para el futuro, pero está ocurriendo ahora. Es una petición para ahora, es algo que está ocurriendo ahora. Nuestro Padre nos está contestando ahora, nuestro Padre ya nos ha contestado. Esta promesa no es que se va a cumplir en el futuro también, pero se está cumpliendo ahora y se va a cumplir en el futuro también, porque cuando yo accedo a la promesa de mi Padre, a la respuesta de mi Padre, wow, ¿ves? Con esta sintonía estamos accediendo a la respuesta que nuestro Padre nos dio. Y como accedemos ahora a esa respuesta, nuestro futuro va a ser una proyección o una consecuencia de este presente. En lugar de ser una consecuencia del pasado, un efecto del pasado, va a ser un efecto de este presente. Por eso la declaración, ¿no? ¿Cómo quiero que sea mi día? ¿Cómo quiero experimentarme hoy? ¿Y cómo quiero que sean mis días mientras esté experimentando el sueño, mientras esté experimentando el espacio-tiempo? Sí. Que aprenda mediante mi experiencia que esto es verdad y es indudable que llegaré a tener fe en Él, en mi Padre. Que aprenda, es una declaración, que aprenda mediante mi experiencia que esto es verdad. Por eso hacemos tanto hincapié, se nos pide también hacer tanto hincapié en la experiencia, que aprenda mediante mi experiencia. ¿Y qué es mi experiencia? Sentir, sentir, que aprenda mediante mi experiencia que esto es verdad. Quiero experimentar que esto es verdad. No se me pide que acepte la salvación sobre la base de una fe ciega. Y esto, como toda lección y como lo dicen en todos los párrafos de esta lección, todas las oraciones de esta lección, estamos sanando, siempre estamos sanando
viejas ideas o conceptos, ¿no? Que en un punto nos llevaban a tener una fe ciega, ¿no? Bueno, ok, yo voy a confiar en esto ciegamente y no sé, no me importa si es verdad o no, porque no sé, porque esto puede ser terrible, pero yo voy a tener una fe ciega y no se me pide que tenga una fe ciega. Yo quiero tener una experiencia de que esto es verdad, porque si no, es como que me tapo los ojos y como que pongo todas las fichas en esa fe por algo que va a ocurrir, ¿sí? Y no se trata de algo que va a ocurrir o tener una fe ciega en que la salvación va a ocurrir dentro de tanto tiempo y de determinada manera. Yo quiero tener una experiencia de que ya estamos siendo salvados, de que inclusive este camino, ¿no?, de transformación, este camino de iluminación, este camino de regreso a casa, esta transición, en, en esta transición ya está ocurriendo la salvación. Ahora mismo, mi hermana, mi hermano, te amo con todo mi corazón. Ahora mismo estoy dispuesto a experimentar mi propia luz y tu propia luz. ¿Por qué? Porque Él me está contestando. ¿Cómo me está contestando? Así, con esta experiencia. Porque en definitiva sí pedimos, ¿no? Pedimos. Pero en definitiva nos estamos dando el permiso de experimentar. Wow, esa es la experiencia. Nos estamos dando el permiso de experimentar nuestra libertad, de experimentar la salvación, de experimentar que estamos siendo salvados, de experimentar que ya fuimos salvados. Nos estamos dando el permiso de experimentarnos benditos, de experimentarnos felices y ayudando a nuestros hermanos, ¿no? Ayudando a nuestros hermanos a que recorran el mismo camino. ¿Cómo? ¿No? Como veíamos el otro día, yo siguiendo ese camino, pero no desde una fe ciega. Buen día, Julieta. Aquí Viviana nos comparte, la fe es la certeza de que todo ya me fue dado, es aquí y ahora. Esa certeza de que todo ya me fue dado y que eso es aquí y ahora, me está siendo dado. Wow, qué hilo finito ese, ¿no? Sí, todo, todo es la dicha, la paz, ya me ha sido dado. Cultivo esa certeza. ¿Cómo la cultivo? Mirando tal vez la duda y soltándola. Ya esta duda no la necesito. Mirando tal vez por un momento el miedo y soltando ese miedo. Este miedo es un extraño aquí. Ya no lo necesito más. Esa es la fe que no se quebranta y que me llevará cada vez más lejos por la senda que conduce hasta Él. Esa es la fe, ¿no? Esta fe que en un punto podemos llamarla como certeza, ¿no? Como nos invitaba recién Viviana. Esa fe que no se quebranta, ¿no? Porque ya la puedo sentir como una certeza y que me llevará cada vez más lejos por la senda que conduce hasta Él, ¿no? En este camino que estamos recorriendo. Pues así estaré seguro de que Él no me ha abandonado.
¿Por qué estaré seguro de que Él no me ha abandonado? Porque puedo sentir su amor, puedo sentir su mano, ¿no? Puedo sentir su paz, puedo sentir su presencia en mí. Así estaré seguro de que Él no me ha abandonado, de que aún me ama y de que solo espera que lo llame para proporcionarme toda la ayuda que necesite para poder llegar a Él. Así estaré seguro de que Él no me ha abandonado, de que aún me ama y de que solo espera que lo llame para proporcionarme toda la ayuda que necesite para poder llegar a Él. Que yo lo llame es que yo esté dispuesto a comunicarme, que yo lo llame y acá cuando la leía esta mañana la lección, veía o sentía, ¿no? Me venía una memoria mía y tuya de la humanidad, ¿no? De llamar, ¿no? Llamar a Dios desde la desesperación, llamar a Dios desde la angustia, llamar a Dios desde ese lugar bueno, estoy recurriendo a Dios como última instancia, ¿no? Porque ya no doy más, porque ya me di cuenta de que por mi cuenta no puedo hacerlo, entonces, bueno, no sé, Padre o como sea que lo llamemos, no doy más, aquí te llamo, y me vino esa memoria, ¿no? De pedir o de llamar desde ese estado, desde ese lugar de desesperación, de miedo, inclusive de duda, ¿no? Y que esa ayuda que tanto Jesús nos pide que pidamos, ¿no? Tanto Jesús nos pide que pidamos, es un pedido de ayuda. Pero también estamos cultivando la idea de que sea un pedido de ayuda desde ese lugar en el que ya nos fue concedido. Es un, es un recordar que ya está en mí, que la ayuda ya está en mí. Y por otro lado, y acá estamos dando un paso más importante, es que la ayuda soy yo, ¿no? La ayuda sos vos. La ayuda está en vos, porque Dios me la proporcionó, ¿no? Pero a la vez la ayuda soy yo. Yo soy la ayuda para este mundo. No está ahí afuera la ayuda. Puede que se vea manifestado, ¿no? Ayuda externa, pero es un reflejo, siempre lo externo es un reflejo de mi condición interna, ¿no? Siempre va a ser un reflejo de que yo estoy aceptando el papel de ayuda. Esa ayuda que pido está en mí. Obviamente mi hermana, mi hermano no puede estar fuera de mí, ¿no? Es como que viene, esa ayuda viene de afuera del espacio-tiempo. Y cuando digo la ayuda está en mí, ¿no? Cuando decimos la ayuda está en mí, estamos hablando de nuestro verdadero ser, estamos hablando del Cristo, ¿no? Viene a través del Espíritu Santo que mora en mí. Y acá viene la oración. Uf. Antes voy a compartir algo que nos dice Viviana. Dice, yo soy el factor de conversión de este mundo. Yo soy el factor de conversión. Y tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica? Porque yo soy el que fabricó este mundo, ¿no? Wow, y esto tiene que estar bien presente. A veces nos cuesta pararnos ahí, ¿no? Que yo soy el fabricante de este mundo así como lo estoy viendo. Entonces, si yo soy el fabricante, yo también soy el factor de conversión de este mundo, el que está eligiendo que este mundo entre en ese
proceso de conversión que es mi propia mente, ¿no? Mi mente es el factor de conversión, ¿no? Es a través de mí se produce la corrección. Y eso es un milagro. Por eso decimos, porque decimos, es un milagro, sí, pero yo soy el milagro, ¿no? Pero ¿cómo? ¿No era que el milagro viene de fuera del espacio-tiempo? Claro que sí. ¿Y de dónde es que venimos nosotros? ¿De dónde venimos nosotros? Este hilito no tan finito de las palabras que usamos, cuando hablamos de nosotros, ahora estamos hablando de nosotros como el Cristo, ¿no? Nosotros como el factor de conversión, nosotros como Cristos transitando este ser humano, ¿no? Pero trascendiendo este ser humano de tercera dimensión, como nos está llegando, ¿no? También información de que estamos transcurriendo, estamos pasando en esta dimensión, nuestra vida está transcurriendo en esta tercera dimensión y que tenemos acceso, ¿no? Lo hemos visto en algunos videos, en el retiro, eh, y que tenemos acceso a la multidimensión, ¿no? A salir de este 3D. ¿Y cómo es eso? Sino estando dispuestos a experimentarnos tal como Dios nos creó, estando dispuestos a experimentar algo que no tenga que ver con 3 dimensiones, que tal vez se vea manifestado en 3 dimensiones, pero hay algo en nosotros, ¿no? Hay algo en nosotros que nos invita a sentir más allá de lo que las 3 dimensiones nos están ofreciendo, la limitación de 3 dimensiones. Bueno, vamos a la plegaria. Respiremos juntos, sintamos juntos, iluminemos juntos, sintamos juntos nuestro corazón brillar, nuestro corazón latir. Tal vez yo siento mucho movimiento aquí, ¿no? Físicamente también. Entonces, permitamos que ese movimiento, ese movimiento desde nuestro corazón hacia afuera, digamos, ¿no? Hacia el sueño, de esa realidad que somos, hacia el sueño, hacia lo irreal, pero que nosotros estamos experimentando, ¿no? Que se expanda. Respiremos y desde ese reconocimiento del Cristo que somos, expandamos esto. Y cuanto más tiempo le dediquemos a esto, cuanto más tiempo le dediquemos en sus diversas formas, ¿no? A la comunicación con nuestro Padre, a la comunicación con esta fuente de la cual nosotros somos un efecto, ¿no? Y que esto sea extendido durante todo el día. Que ese sea mi deseo, ¿no? Que esto se expanda, se extienda durante todo el día, solo por hoy, ¿no? Que esto se expanda durante todo el día. Esta sensación de quietud, esta sensación de paz, de quietud, pero a la vez de mantenerme activo en esto, ¿no? Padre, te doy las gracias porque solo con que ponga a prueba todas, perdón, tus promesas, te doy las gracias porque solo con que ponga a prueba tus promesas,
nunca tendré la experiencia de que no se cumplan. Padre, te doy las gracias porque solo con que ponga a prueba tus promesas, nunca tendré la experiencia de que no se cumplan. Que las ponga a prueba en vez de juzgarlas. Tu palabra es una contigo. Tu palabra es una contigo. Tú provees los medios a través de los cuales arriba la convicción, haciendo así que por fin estemos seguros de tu eterno amor. Tú provees los medios a través de los cuales arriba la convicción, haciendo así que por fin estemos seguros de tu eterno amor. Y esto de poner a prueba, ¿no? ¿Qué es poner a prueba? También lo veíamos en la previa, ¿no? Cuando estaba leyendo la lección, esto de poner a prueba, también me vino una memoria de confrontar, ¿no? De, bueno, yo pongo a prueba, de desafiar, esa era la palabra que no me salía, de desafiar, inclusive desafiar a Dios, desafiar a las promesas de Dios, pero poner a prueba en ese sentido, ¿no? Bueno, sí, a ver qué pasa, ¿no? Como también en un punto estando seguro de que eso no iba a ocurrir, ¿no? Ese poner a prueba. Bueno, no sé, es una memoria que me vino a mí y no necesariamente te tiene que venir a vos, pero muchas veces, ¿no? Poníamos, bueno, a ver, ponemos a prueba las promesas de Dios. Y esto no es poner a prueba, es experimentar, ¿no? Poner en el paño de la experiencia, en la dimensión de la experiencia. Bueno, yo quiero experimentar tus promesas. Es un deseo, ¿no? Solo con que pongo a prueba tus promesas. Quiero experimentar todo eso que me estás prometiendo. Y lo quiero experimentar ahora. ¿Qué me está prometiendo mi Padre? ¿Cuáles son las promesas de mi Padre? No para el futuro solamente, para ahora. Paz, dicha, amor, luz, bendición, seguridad, tranquilidad, certeza, abundancia. Y todo eso es lo mismo. Y todo eso es lo que Dios es. Esas son las promesas. Entonces ahí volvemos al principio, ¿no? Soy yo sintonizándome, sincronizándome con esa frecuencia de la promesa de mi Padre, que ya está ocurriendo ahora. Entonces, te doy las gracias porque solo con que ponga a prueba tus promesas, nunca tendré la experiencia de que no se cumpla. Que las ponga a prueba en vez de juzgarlas. En vez de juzgar las promesas, tus promesas, las promesas de mi Padre, de que, bueno, esto no está ocurriendo, o esto no está ocurriendo tal como yo lo quiero, o esto no es posible, o esta paz, bueno, no es suficiente para mí, o lo que sea, ¿no? Como yo esté juzgado, pero especialmente el juicio de que no es posible que esa promesa se cumpla, o que yo la experimente más que se cumpla, ¿no? Entonces que las ponga a prueba es, bueno, a la cancha, mi hermano, a la cancha de la experiencia. Quiero experimentarla, que las ponga a prueba. Eso es lo que quiero hacer, experimentar.
Y si hay un pedido es, Padre, ayúdame a experimentarla. O quiero experimentarlo. Quiero experimentar estas promesas que se nos han dado. No necesito más que llamar y tú me contestarás. No necesito más que estar dispuesto a comunicarme, a aceptar el amor de Dios. Tú provees los medios a través de los cuales arriba la convicción. Y, sí, y los estamos usando, ¿no? Detectamos cuáles son los medios para arribar a esta convicción, ¿no? Mm. Y ahora estamos seguros de tu eterno amor. Bueno, mi hermana, mi hermano, te amo con todo mi corazón. Quedémonos un momentito. Te invito a que nos quedemos este momento para estar agradecidos, ¿no? Y en este reconocimiento de que qué fácil, qué simple es la salvación, qué simple es la salvación. Solo necesito mantenerme conectado con mi corazón. Solo necesito darme cuenta de lo que estoy eligiendo y elegir de nuevo. Solo necesito llamar y mi Padre me contestará. Qué simple que es. Así que pidamos ayuda, pidamos ayuda, pidamos ayuda, recordando que pedir ayuda es estar dispuesto a comunicarme. Pedir ayuda. Sí. Mabel comparte, Espíritu Santo, te pido, quiero experimentar. Gracias. Sí. Y en este pedido, y con esto cerramos, ¿no? Pero en este pedido que hacemos, tratemos de acompañar este pedido que le hacemos al Espíritu Santo respirando, usando el deseo, usando el poder del deseo. Sí. Estando presentes, ¿no? Y deseo experimentar el amor de Dios. Acepto el amor de Dios. Espíritu Santo, reconociendo juntos, estamos juntos, reconociendo que el Espíritu Santo está en mí, reconociendo que el Espíritu Santo está en vos, en mi hermano, y adentrándome a la experiencia, entre comillas, perdiéndome en la experiencia. Lo puse entre comillas porque no nos perdemos, ¿no? Pero entregándonos a esa experiencia, a la experiencia del amor, de la luz, a la experiencia de que eso es lo que quiero, ¿no? Reconocer en que ahí está Marta con su Espíritu Santo. Ahí está Liliana, Lili, Emilce, con su Espíritu Santo. Ana María nos comparte, Dios quiere que me salve. Soy un eslabón de la salvación del mundo. Sí, gracias. Gracias, Ana María.
Bueno, a ver, estamos en el final del sueño y hay una canción que está en inglés, que la he puesto un par de veces, que es de un maestro del curso que se llama Tony Cryer, un ser maravilloso, y esta canción eh, la voy a traducir, voy a leer la traducción, está está en internet, está en YouTube, ¿m? Y se las voy a leer desde ahí, ya que no puedo compartir el video aquí. Allá vamos. Se llama El final del sueño. Hello, my friend. Hola, mi amigo. It's so nice to see you. Qué agradable ver tu radiante rostro de nuevo. At the end of Al final de tu sueño, mi amigo. Este es el final de tu sueño. your dream. Welcome home, my. Bienvenido a casa, mi amigo. This is the end. Este es el fin del sufrimiento The beginning of y el comienzo de esas cosas eternas que sabías que serían tuyas al final, mi amigo. would be yours in the end. Que serían tuyas al final. Y el final está ocurriendo ahora. Esto lo estoy agregando yo, no está en la canción. El final del sueño. Gracias, Tony. Open up your mind Abre tu mente to all the peace and joy. a toda la paz y alegría que encontrarás. Abre tu mente, Waiting for you at esperándote al final de los tiempos, the end. al final de tu sueño, mi amigo. In a moment of surprise, En un momento de sorpresa, we'll realize te darás cuenta de que se te han dado ojos para ver. at the end of your Al final de tu sueño, things as it seems. nada es como parece a medida que entras en la realidad. Welcome home, my friend. Bienvenido a casa, mi amigo. It's so nice to see your shine. Qué agradable ver tu radiante rostro de nuevo. At the end of your dream, Al final de tu sueño, mi amigo, this is the end. este es el final de tu sueño. Welcome home, my friend. It's so nice to see your shining face. Qué agradable ver tu radiante rostro de At nuevo. the end of your dream, Al my final de tu sueño, mi amigo. This is the end of your Este dream. es el final de tu sueño. This is the end of your dream. Gracias, 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 gracias. Gracias. Sí, bueno, sí. Ahora, para terminar, ¿no? Esto de tanta luz, gracias Dani, sí, gracias infinitas por tanta luz. Y todo esto que siempre reconocemos y que decimos, y wow, claro que sí, ¿no? Y en un punto que sea, ¿no? Y esto es parte de nuestra transformación, que sea un reconocimiento
de que es mi propia luz o que es nuestra luz, ¿no? Como querramos decirlo, pero es nuestra luz. Eso que estás viendo ahí o que estás percibiendo, que estás experimentando, esa es mi propia luz, esa es tu propia luz, que es la luz del Padre, que es lo que el Padre es, porque ni siquiera es la luz de Dios, es lo que Dios es, ¿no? Entonces, wow, sí, gracias, Dani. Gracias, Padre, ¿no? Gracias infinitas por tanta luz. Gracias, Padre, porque estoy reconociendo que al final del sueño, como estamos viendo ahora, al final de este sueño, todo es luz. Al final de este sueño, estoy reconociendo esa luz que está en mí, ¿no? Esto es nuestra declaración, es nuestra propia declaración. Esta luz está en mí. Y si está en mí, yo quiero irradiarla, quiero ir por el mundo. Y desde este lugar en el que estamos ahora, ¿no? Sí, gracias, Dani, somos luz. Somos luz. Wow. Ahora, y para terminar, ahora sí, para terminar, hay un reconocimiento que hacemos, ¿no? Somos luz, por un lado, y por otro lado es aplicarlo, y eso es de lo que nos olvidamos. Y está bien. Bueno, por un momento lo declaramos nada más y durante el día nos olvidamos un poco, ¿no? Pero, y ahora es esto que estamos pidiendo. No necesito más que llamar y tú me contestarás. ¿Cómo contesta Dios sino con luz? ¿Cómo contesta Dios sino con ese recuerdo de que somos luz? Entonces, por un momento lo declaramos y ahora estamos decididos a expandir esa luz que somos. Yendo todo el día, durante este día, recordando que somos luz. ¿Que me voy a olvidar? Sí. ¿Que me voy a acordar? Sí. ¿Que estoy dispuesta o dispuesto a recordar más que a olvidar? Bueno, esa es nuestra tarea. Cerremos con esto. Estoy dispuesta, con esta declaración, estoy dispuesto o dispuesta a recordar que somos luz durante todo el día. Más que olvidar, estoy dispuesta a recordar. Te amo con todo mi corazón. Gracias.